Y estamos aquí continuando, obvio, series que hemos titulado La fe de Jesús, el judaísmo, y hemos estado viendo lo que es la expectación mesiánica. La expectación mesiánica. No tenga duda que no estamos aún en la época mesiánica, ni ninguno de los potenciales mesías lo han logrado iniciar, y por lo tanto en un sentido es algo triste, porque queremos esa época. Sin duda todos queremos que venga el Mesías, pero que sea el verdadero, no otro que dice prometer, y aunque haga milagros y prodigios, pero que en los resultados no hay lo que es la prueba de que lo ha logrado. Vamos a ver en esta noche más sobre esa expectación mesiánica que se espera realizarse con el verdadero Mesías en el inicio, y a ver cambios no solamente en los corazones de las personas, sino en el mismo pueblo de Israel. Como Dios va a tratar con el pueblo va a ser totalmente diferente de cómo lo trata en el día de hoy. Perfecto ejemplo, nos dice, hay varios versos que nos dicen que Israel será exaltado, Israel, el pueblo judío, será glorificado, será santificado por Dios. Todo esto es un proceso obvio, pero es algo que se va a ver notablemente en la época mesiánica. Capítulo 2 de Isaías, verso 11, nos dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Noten esto. Y el Eterno solo será exaltado en aquel día, solo el Eterno. El enfoque de todo será dioscéntrico, no hombre-céntrico. Es muy importante notar, porque la religión que enfatiza el hombre es la religión cristiana, que por más de 2000 años ha estado enfatizando poner la fe en Jesús y tú y tu casa se salvarán. Como hemos visto, el enfoque en la era mesiánica no es esa, es en Dios y Dios solamente. En Isaías 17, verso 17, ¿qué es lo que nos dicen el pasaje? ¿Qué es lo que va a ocurrir entre la gente del mundo, el judío también? ¿Qué va a ser la mirada? ¿Dónde van a mirar? ¿A quién va a mirar? ¿Qué es lo que nos dice Isaías 17, 7? En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Es decir, para arriba, para el Eterno. Esto es un potente y fuerte rechazo a cualquiera que enfatiza que un ser humano va a ser que va a salvar. Y yo estoy hablando de todos los pseudos mesías o mesías que fracasaron en la historia hebrea. Isaías 40, verso 5, veremos. Isaías 40, verso 5, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice: y se manifestará la gloria del Eterno, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Eterno ha hablado. Para que si tienen alguna duda, ¿quién va a ver la venida, la presencia de Dios haciéndose real en este mundo cuando se inicia la época mesiánica? Va a ser toda carne. Toda carne se doblará, habíamos leído en el video anterior. Toda lengua confesará. No que Jesús es el Señor, no. Eso no es lo que dice el pasaje nuestro, eso lo dice la Biblia cristiana, como hemos visto, que han cambiado lo que dice la Biblia hebrea. Dice que toda lengua confesará y hará juramento, y van a decir a Dios solamente. Vemos una gran contradicción acá en cuanto a cómo va a suceder los días finales en cuanto se acerca la época mesiánica. Y estamos cerca, sin duda. Vemos y leemos Isaías 49, verso 3. ¿Y qué es lo que nos dice Isaías 49, verso 3? Yo lo estoy citando para que ustedes sepan, todos estos pasajes los vas a hallar en la Biblia hebrea, como también vuestra Biblia, sea la Biblia católica o sea la Biblia evangélica, sea la versión Valera, está igual ahí. Dice Isaías 49, verso 3, ¿qué es lo que nos dice?
Dice en el pasaje de Isaías 49:3, nos dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Futuro tenso. Déjame repetirlo de nuevo. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. Muy importante. Estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de la colectividad en la persona del profeta Isaías. Muy bien. Vamos para adelante a Ezequiel 28, verso 25. ¿Qué es lo que nos dice? Estoy leyendo los pasajes para que ustedes se den de cuenta que realmente en la época mesiánica es totalmente diferente como se lo han pintado en el mundo cristiano o el mundo mesiánico o en cualquier mundo que quiere enfatizar una persona es el Mesías y es el enfoque de su religión. Y Ezequiel 28, verso 25, ¿qué es lo que nos dice? Isaías 28, 25 nos dice, y así ha dicho el Eterno, el Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales están esparcidas, hasta la actualidad, la casa de Israel está esparcida en los cuatro vientos, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo hago juicio en todo lo que despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy el Eterno, su Dios. De nuevo, ¿cuándo ocurre esto? Obvio, no ahora, porque no se ha reunido todo Israel a su tierra. Sí, en 1948 comenzó una de las gran reunión de toda lo que es la diáspora judía, pero no se ha culminado todavía. Todavía faltan millones y millones de judíos que están regados por todo el mundo. Y va a ser el Eterno que lo va a recoger, va a crear las situaciones, las condiciones en las cuales aún las mismas naciones van a ayudar al pueblo judío a retornar, pero no con manos vacías, sino con manos llenas y con gloria y con buen ánimo en un estado positivo, no negativo de castigo. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice en Isaías 45, verso 17? De nuevo leemos en el capítulo 45, el verso 17 de Isaías. Vamos para allá, estamos dando de aquí a allá para que ustedes se den cuenta que la realidad es una diferente que la que le han inculcado y le han enseñado. El verso 17 dice, Israel será salvo en el Eterno con la salvación eterna. Es decir, nosotros no tenemos que poner nuestra fe en Jesús. No tenemos que confiar en Jesús para nada. El profeta Isaías dice claramente lo siguiente, Israel será salvo en el Eterno, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dice el Eterno, que yo creo los cielos y la tierra. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y lo compuso y no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo el Eterno, y no hay otro. Es decir, si usted dice y cree que Jesús es el Eterno dice no hay otro. Si usted piensa que Jesús es Dios en carne, claramente nuestra Biblia refuta esa posición y dice Dios no es hombre ni es hijo de hombre. Claramente el mismo Jesús dijo que la salvación viene, porque lo tenemos en posesión, de los judíos. Si alguien tiene la posesión de la salvación y usted cree que usted no es salvo, usted no tiene una conexión y una relación viva con Dios, ¿a quién usted debe de ir? ¿A aquellos que dicen es fulano de tal? ¿O ir y apegarte al pueblo
escogido, el pueblo de Dios que es Israel? Obvio, la respuesta ya está clara. Pero ¿qué nos dice? Estos son versos que nos dice claramente que Dios mismo redimirá al escogido para siempre. ¿Sí? Salvación para siempre. No que se va a perder, que se va a cambiar. Cuando Dios hace algo completo, lo hace perfecto. Nos dice en Ezequiel capítulo 37, verso 26, más bien, yo haré un pacto de paz con ellos, hablando del pueblo de Israel. Y será un pacto de eternidad con ellos. Y lo pondré en su lugar y lo multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Para qué? Para siempre. ¿Para part-time? No. ¿Por ahorita? No. Para siempre. Es decir, que Dios habitará en medio del pueblo de Israel para siempre. ¿Cuándo se va a hacer esto notable? En la época mesiánica. Ezequiel capítulo 43, verso 7 dice: y el lugar de mi trono, a donde yo habito, es en medio de los hijos de Israel para siempre. Dios le encanta habitar entre el pueblo de Israel. ¿Usted quiere presenciar lo que es la presencia divina? Debes de habitar con los hijos de Israel. En Joel capítulo 3, versos 20 y 21 al 21, pero Judá habitará para siempre, y Jerusalén de generación a generación, porque yo purificaré la sangre que no ha sido purificada, porque yo soy el Señor que habito en Sión. Mica, el profeta Mica dice: y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión de aquí en adelante para siempre. Ahora, aquí no termina, porque vamos a ver ahora también versículos que nos dice que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, habitará en medio del pueblo de Israel. Es decir, si ustedes quieren saber dónde está el Espíritu de Dios, usted quiere saber a dónde puedes hallar la presencia de Dios. Bueno, antes de eso le voy a dar la contesta, pero te voy a decir la bendición sobre el agua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nehiyah bidbaro. Dice en Isaías, el capítulo 44, verso 3, y derramaré mi espíritu sobre vuestra semilla, y mi bendición será sobre vuestros descendientes. Bueno, hay razón de decir lo que habíamos dicho. El pueblo bendecido que posee la presencia divina es el pueblo de Israel. ¿Y sabes lo que más enfada a las personas? Que cuando ven lo que es judíos que no son observantes, que no siguen la Torá, y entonces nosotros le decimos a ellos son el pueblo de Israel, son el pueblo escogido, aunque no habitan dentro de lo que es el contrato que Dios nos dio, todavía son parte del pueblo de Israel, todavía son escogidos porque Dios así lo determinó. Y esto por elección, no por causa que ellos lo merecen, lo opuesto, sino por el mérito de los antepasados que lograron lo que es sellar, no solamente en su carne, sino en su alma, en su mente, un acuerdo con Dios de que Dios sería su Dios, nadie más. Ezequiel 39, verso 29 dice: ni tampoco esconderé mi rostro jamás de ellos, sino que derramaré mi espíritu sobre la casa Bet Israel, dice el Señor Dios. Ahí ahora hay una referencia a las mujeres, a las judías. Derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel. En Joel 2, 27 al 28 dice: y sabrán o conocerán que yo estoy en medio de Israel. ¿Cuándo? Cuando derrame mi espíritu sobre todas las carnes, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros hombres ancianos soñarán sueños, y vuestros hombres verán visiones. Pero espera, ¿verdad? Eso pasó en Pentecostés, ahí en el libro de los Hechos. No, señor. Eso no pasó en el libro de los Hechos. Eso fue simplemente una experiencia estática que tuvieron.
Porque si lo hubiese pasado así como dice el profeta, sería toda carne, y hasta el día de hoy, toda carne seguirá profetizando. Amigos, le han vendido como algo ya cumplido y no se ha cumplido. Cuando esto ocurre, todo mundo, todo Israel, todo judío sabrán y estarán experimentando esto. En el tiempo del primer siglo solamente sucedió en el aposento alto con los apóstoles o discípulos, los emisarios, un grupo por aquí, un grupo por allá, pero no fue todo Israel. Por lo tanto, no ocurrió. Sofonías, capítulo 3, versos 15 al 17. El rey de Israel, aún el Señor, está en medio de ti. Ya no verá el mal jamás. Y el Señor vuestro Dios está en medio de ti, es potente, es poderoso. Él salvará y se regocijará con gozo, con alegría. Zacarías capítulo 2, versos 10 al 11. Canta y regocija, oh hija de Sión, porque mirad, yo he venido y habitaré en vuestro medio. Así dice el Eterno. Y muchas naciones se juntarán al Señor en ese día, y será mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. En ese día, ¿qué día? La época mesiánica, la época que todo el mundo sabrá quién es el Mesías, sabrá que estamos entrando ya en la época en la cual Dios se hace real en este mundo de una forma palpable. Estamos viendo inicios de esto, pero no a la intensidad que se espera en la época mesiánica. Por eso yo le digo, y se lo repito, dice, en ese día habrá muchos que se juntan. La palabra ahí, juntan, es muy interesante porque es una palabra que aún los rabinos usan en Yevamot, que hablan de los conversos, que es que se van a pegar como lo que es una lepra uno. Ellos se van a juntar, se van a pegar como si fueran lepra al pueblo de Israel y van a invocar al nombre de Dios. Y en ese día habrá una cantidad de conversión, personas que se han convertido al Dios de Israel de tal forma que dice que ellos serán también llamados pueblo de Dios, pueblo de Israel. Esto estamos hablando de una conversión masiva, algo que a los rabinos no les gustan hablar. No me hablen de conversión masiva, no me hablan de los que ustedes están haciendo esto. No somos los sordos. Primeramente, para que haya una conversión, para ser parte del pueblo de Israel, eso tiene que venir de arriba. Eso tiene que venir de Dios. Tiene que nacer de Dios. Y cuando eso ocurre, no hay nada que puede parar a Dios. Aunque los rabinos tratan de poner barreras y poner lo que es rejas para tratar de refutar que gente sean parte del pueblo, a Dios nadie lo puede parar. Porque las descendencias de los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, de Jacob y de la descendencia judía son más numerosas que las estrellas del cielo. La única cosa es que no se ven en este momento, pero están ahí. ¿Qué es lo que vemos también? Vemos versículos que nos hablan del templo de Jerusalén que será reedificado y esto para siempre. En Ezequiel 37:26 leemos: y estableceré mi santuario en medio de ellos para siempre, mi tabernáculo también con ellos, y los no judíos, los paganos, sabrán que yo soy el Señor quien santifica a Israel cuando mi santuario estará en su medio para siempre. Oseas 3:4-5. Y los hijos de Israel habitarán muchos días sin un rey, sin sacrificios, sin una imagen, sin un éfod y sin terafim. Pero después, los hijos de Israel retornarán. Qué bonito. Sabemos que en este momento no tenemos un rey que es, si se puede declarar como Mesías, y ahí lo dice Oseas. Habrá muchos días que no vamos a tener ni rey, ni líder, ni nada. Pero ¿qué es lo que dice? Aquí está la esperanza. Después los hijos de Israel regresarán. Cuando usted ve que los judíos están regresando a la senda de la Torá, a la senda de lo que es el Tenach, a la senda de las enseñanzas antiguas de nuestros sabios, eso es una demostración que Dios está regresándose al pueblo de Israel. Y esto es causa de envidia entre las naciones.
de envidia y de celo. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Porque el tiempo de los gentiles, si no está terminado, se está terminando. Ahora vamos a venir para acá en Amos 9:11, que dice que en ese día levantaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Y qué va a pasar? Y cerraré las brechas de ahí y levantaré las ruinas antiguas y edificaré como en los días antiguos. Está pasando. Cuando ustedes ven, amigos, amigas, que se está edificando, reconstruyendo, haciendo esfuerzos de reconstruir el templo, estos son todas pruebas o demostraciones, ejemplos, que algo está sucediendo de arriba. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice también? Nos dice en Zacarías 1:16. Por lo tanto, así dice el Eterno: yo he retornado a Jerusalén con misericordia, con Gesed, con Rahman, con Merced. Mi casa será reedificado en ella. ¿Qué dice? Esto es una promesa. Mi casa será edificado en ella. Ahora, yo hice un video sobre esto del templo y pueden verlo. Si se va a edificar el templo primero o viene el Mesías primero para reedificar. Hay dos posiciones. Ve el video, creo que le van a gustar. Zacarías 6:12 dice: he aquí el hombre cuyo nombre es Semac, que es gajo. Crecerá de su lugar y él edificará el templo del Señor. Bueno, este es un pasaje que apoya a aquellos que creen que el Mesías va a venir y va a edificar el templo. Es por esto, claramente, se esperaba de que Jesús se habría de edificar el templo. Aún él dijo, que luego fue cambiado por los intérpretes de los evangelios: destruye este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los fariseos y los escribas que lo habían oído entendieron claramente esto como algo literal, porque así él lo dio a entender. Fue algo literal. No que destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Eso fue ya más tarde. Si usted lee el Evangelio, fue una traducción, una interpretación del evangelista de las palabras de Jesús, en las cuales mi opinión que fue incorrecto, porque los fariseos y los escribas no malentendieron lo que quiso decir Jesús. Porque ya se estaba oyendo en ese tiempo la voz, el Bat Kol, la voz que descendía del cielo diciendo que este templo se habría de ser destruido. Y habría de ser destruido por aquellos que no eran dignos de administrarlo. Y sabemos que aún nuestros sabios dicen que en esa época eran muchos de los saduquims que estaban en complot con Roma. Para eso hay que estudiar un poquito más sobre la época de los saduquims y qué fue el gran daño que ellos causaron, no solamente a la casa de David, sino en todo Israel. Pero es interesante porque de ahí vemos algo muy importante. Ahí vemos claramente que Jesús se refirió de algo literal. Él esperaba, y ellos esperaban, que al momento que fuera destruido el templo sería reedificado. Vamos a suponer por un momento que Jesús sobrevivió o vivió, y como yo pienso, él estaba vivo, él había sobrevivido la crucifixión con la ayuda de estos 2 hombres que estaban vestidos en blanco, y luego lo hicieron desaparecer. Como ustedes saben, se puede comprender el libro de los Hechos de esta forma. Vamos a ver algo muy interesante. Que si él estuvo todavía vivo, porque sabemos que cuando se levantó Bar Kokhba, que fue alrededor de los años entre 120, ya la destrucción del templo había ocurrido. Y Bar Kokhba estaba ya amenazando a los seguidores de este Jesús, diciendo que si él habría de ser rey, él iba a matarlos a todos, porque era un reino en competencia con la de él. Obvio, da lógica. Pero eso entonces llega a significar que muy probablemente, si los discípulos todavía creían que él estaba vivo y estaba andando por la tierra de Israel o cerca de ella, creían que ese rey estaba disponible a venir y regresar para declarar el reinado. Algo que muchos comentaristas cristianos jamás se lo han imaginado. Sin embargo, es interesante que es exactamente lo que ocurre, porque después del año 120, o mejor dicho, después del año 70 de la destrucción del templo, muchos de los cristianos pensaron que ya el fin viene, porque vieron esto también como la destrucción que causa desolación.
a ver que no había regresado el Hijo del Hombre, después de que causó la destrucción desoladora, se desanimaron muchos de ellos y muchos regresaron a lo que es la fe hebrea, el judaísmo. Aún tenemos un tal Kefas que narró un canto precioso en nuestro Sidur, en nuestro libro de oración, que dice, según Jacob Emden, fue escrito por el apóstol Pedro, que fue después que todo sucedió, que regresó al camino de los rabinos, declarando que solamente Dios reina, dándonos claramente de entender que después de todo, aquí el líder, el que supuestamente la iglesia era fundada por, con bases de él, fue el que regresó a la fe hebrea. Si él hizo